Bien chicos, en esta segunda parte vamos a desarrollar los problemas propuestos para el alumno y para el profesor, ¿sí? Entonces nos ubicamos en nuestra página 44, chicos. Bien, empezamos entonces con el primer problema. Mira, me indica, si A es proporcional a B y cuando A vale 18, B vale 12. Calcula B cuando A vale 24. Mira chicos, cuando a ti te dicen que cuando te dicen que A es proporcional a B, te están indicando que A y B son directamente proporcionales. Entonces, resolvamos nuestra primera situación. Me dicen que estas dos magnitudes son proporcionales. Les voy a decir, profesor, entonces A es directamente proporcional a B. Acuérdate, cuando te dicen que son directamente proporcional, simplemente la vas a dividir, ¿ya? Entonces tenemos esa razón. Bien, entonces me dicen que cuando A vale 18, entonces empiezo acá, mira. Cuando A vale 18, entonces B es igual a 12. B resulta ser igual a 12. Me piden calcular B, chicos, calcular B, ya sabes, está justo en el denominador cuando A vale 24. Entonces, cuando A vale 24. Ya sabes que eso tiene que ser una constante, porque te dicen que son magnitudes directamente proporcionales. Bien, entonces, operemos esto. Ya sabes, acá mira, sacando sexta, 3, sexta, 2. ¿Correcto? Acá mira, tercia, ya sabes, 1 y tercia acá resulta ser igual a 8. Bien, entonces, ¿cuánto sería mi resultado? Fácil, ¿sí o no? Porque decir, pues por lo tanto, tienes x por 1, ¿sí o no? Creo que se simplificó todo, entonces eso es igual a x. ¿Es igual a cuánto? 2 por 8, que resulta ser igual a 16. ¿Te das cuenta que fácil? Muy bien. Según él, pasemos entonces al propuesto para el alumno. Me dice, si la magnitud A es inversamente proporcional a la magnitud B y cuando A vale 15, B vale 24. Calcula B cuando A es 120. Mira, acá me indican que la magnitud A es inversamente proporcional. Entonces, cuando son inversamente proporcional, ¿qué tengo? Simplemente que el producto debe ser constante. Entonces, el A por B debe ser constante. ¿Por qué te dicen que son magnitudes inversamente proporcionales? Me dicen cuando A vale 15, ojo, cuando A vale 15, ¿ya? Cuando A vale 15, B vale 24. B vale 24. ¿Bien? Con eso me dicen calcula B cuando A es 120. Entonces me piden calcular B cuando A es igual a 120. Acuérdate, ahí tengo un A por B. ¿Bien? Como ya sabemos, esto debe ser una constante, ¿sí? Entonces, simplifiquemos. Mira acá, ¿qué tengo? Mira, 24ava, ¿sí? Acuérdate, 24ava 1, 24ava, acá resulta ser igual a 5. ¿Puedo seguir simplificando, sí o no? Porque tengo acá, mira, quinta 1, quinta 3. Correcto, entonces ya tenemos la respuesta, si no decir, profesor, acá, por lo tanto, x es igual a ¿cuánto? Simplemente igual a 3. ¿Ya? Bastante fácil esos dos primeros problemas. Bien, pasemos entonces al problema número 2. Me dice calcular x más y. Bien, mira, en este problema, chicos, me dicen o me piden calcular el x más y. Ojo que cuando tengo este tipo de gráfica, simplemente me están indicando que estas dos magnitudes, llamemos la magnitud A y la magnitud B, son directamente proporcionales. Bien, entonces con eso, chicos, lo que debo hacer es lo siguiente, ¿sí? Entonces todas estas razones deben ser constantes. ¿Cómo sería? Y es A8, ¿ya? Como 24, ojo, como 24 es AX, como 30 es ¿a cuánto? Es a 20. Entonces, como 30 es a 20. Entonces, ahí simplificando un poco, sacando décima, la razón, chicos, va a ser igual a 3 medios, ¿sí o no? Como eso resulta ser igual a 3 medios, entonces puedo dar el valor de X y el valor de Y. Entonces, acá voy a calcular el valor de X y el valor de Y. A ver, vamos a ir acá, mirad. Ojo, que esto ya lo simplifiqué, sería 3 medios. Sería, mira, mira. 3x es igual a 48. Si nos sácale tercia a 48, entonces x resulta ser igual a
16. ¿Te das cuenta? Claro, muy bien. Mentalmente, nada, mira acá. Para hallar y, tengo 2 por y, correcto, 2 por y es igual a 8 por 3, que sería 24. Sácale la mitad a 24, esto resulta ser igual a 12. Bien, para nuestro problema me indican que debo hallar x más y. Tengo que decir acá, por lo tanto, si o no, x más y resulta ser igual. 16 más 12 es nada más y nada menos que 28. ¿Te das cuenta que fácil? Excelente, chicos. Bien. En el siguiente problema me dicen calcula x si es hipérbola equilátera. Ya sabes, esta curva que tengo acá viene a ser una hipérbola equilátera. Y como es una hipérbola equilátera, es nada más y nada menos que dos magnitudes inversamente proporcionales. Bien, acá entonces tengo la magnitud m y la magnitud n. Entonces, m y n son inversamente proporcionales. Bien, y cuando me dan una hipérbola se cumple que el producto es constante. Entonces, desarrollemos acá. ¿Qué tengo acá? 8, acá sería 8, correcto, por x menos 1. Acá x menos 1 debe ser igual a ¿cuánto? A x por 6, que es lo mismo que decir 6 veces x. ¿Te das cuenta? Entonces, lo único que queda es operarlo acá. Ahora vamos a operar. Entonces, ahora acá entonces si nosotros seguimos operando quedaría 8 veces x menos 8, eso es igual a 6 veces x. Acá me restemos 8x menos 6x, 2x. Pasa a sumar, si no tengo que x, bueno, acá tenemos que 2 veces x es igual a 8. Como me piden el valor de x, puedo decir, acá entonces, por lo tanto, x resulta ser nada más y nada menos que igual a 4. ¿Bien? ¿Qué fácil? Muy bien. Pasemos al siguiente problema, ¿sí? En el siguiente problema me dicen dos ruedas de 24 y 45 dientes están concatenadas y en el transcurso de 4 minutos una da 77 vueltas más que la otra. Calcula la velocidad del menor en revoluciones por minuto. Mira. En este problema, chicos, me indica que en 4 minutos, ¿ya? En 4 minutos se observa que una da 77, a ver acá, sí que una da 77 vueltas más que la otra. Mira, una va a dar 77 vueltas más que la otra. Mira, entonces acá veo que me dan como dato el número de dientes y también me dan el número de vueltas en un respectivo tiempo, ¿sí? Entonces debo de analizar estas dos magnitudes. El número de dientes con respecto al número de vueltas. Profesor, ¿y el tiempo? Bueno, eso va a depender, ¿sí o no? Mientras más tiempo, ¿qué va a haber? Va a haber más número de vueltas, ¿correcto? Entonces, lo que me conviene es netamente analizar solo esas dos magnitudes. Bien, ¿qué es lo que se cumple en estas? Bueno, estos serían problemas de engranes. ¿Qué es que se cumple con estas dos magnitudes? Mirá, se cumple que el número de dientes con respecto al número de vueltas van a ser inversamente proporcionales, chicos. Eso es lo que se va a cumplir con estas dos magnitudes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a más dientes vas a tener, ¿sí?, menos número de vueltas. A menos dientes vas a tener más número de vueltas. Y eso se puede comprobar, ¿sí o no? Acuérdate que como estas ruedas están concatenadas o simplemente están unidas, puede decir, la longitud que debe dar ella debe ser igual a la longitud que va a dar ella. Como tiene menos longitud, esta va a dar más número de vueltas. ¿Te das cuenta? Entonces sería a menos número de vueltas, a menos dientes, mayor es el número de vueltas. Por eso son relaciones inversamente proporcionales. ¿Bien? Entonces, vamos a desarrollar. Ojo que me dicen que en 4 minutos se observa que una de ellas va a dar 77%, 77 vueltas más. Ya me cambié de tema, ¿sí? Entonces voy a decir, profesor, entonces si esta rueda da X vueltas, ojo, da X vueltas, ¿sí? Da X vueltas. Entonces, ¿qué puedo decir? Como él es mayor, va a dar menos, ¿sí? Entonces él va a tener X menos 77 vueltas, chicos, de esa manera, mira. Entonces, esa sería la cantidad. Entonces, acá debo de indicar que el que tiene mayor número de dientes va a dar la menor cantidad de vueltas. Entonces, con eso proponemos nuestro problema. ¿Qué vas a decir acá? Que simplemente 24, ya 24 por
el número de vueltas, que es x, debe ser igual a 45, ojo, debe ser igual a 45 por el número de vueltas, que sería x menos 77. ¿Ya, chicos? De esa manera. Bien, entonces tengo dientes por número de vueltas. Bien, entonces, ¿qué nos queda ahí? Simplemente operarlo. Bien, acá simplifiquemos, mira. Tengo tercia, que resulta ser igual a 8, y tercia, que resulta ser igual a 15. Bien, entonces, ¿cómo quedaría la operación? Tengo 8 veces x es igual, ¿correcto? Es igual. Tengo 15 por x, ¿correcto? 15 por x va a ser 15 veces x. Y bueno, eso, chicos, no lo operemos. Quedaría 15 multiplicado por 77. ¿Ya? De esa manera. Profesor, multipliquemos. Dejémoslo ahí, chicos. Se va a simplificar al final. Mirad. Esto que estás restando va a pasar al otro lado sumando. Entonces tengo 15 multiplicado por 77 es igual. Mira, 15x menos 8x resulta ser igual a 7 veces x. Ahora sí, ¿te das cuenta? Lo voy a simplificar. Mira, tengo x, o bueno, séptima y séptima. Entonces acá resulta ser igual a 11. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Fácil, si no, acá vas a tener que x resulta ser igual a 11 por 15, que es 165. ¿Y qué, chicos? 165 vueltas. ¿Te das cuenta? Entonces, ese sería el valor de x. X resulta ser igual a 165 vueltas. Bien, entonces, mira, este engrane, chicos, va a dar 165 vueltas. Ojo, en 4 minutos, ¿sí o no? Entonces, acá, ¿qué hago? Restará, profesor, entonces esto que sería x menos 77 sería 165 menos 77 sería 88 vueltas. Entonces, en 4 minutos que se cumple que el engrane más pequeño o la rueda más pequeña va a dar 165 vueltas y la rueda más grande va a dar 88 vueltas. Me dicen acá, hallar, si me piden acá, hallar o calcula la velocidad menor en revoluciones por minuto. Mira. Si en 4 minutos, sí, da 88 vueltas, ojo que me piden la menor revolución, ¿sí? Acuérdate, entonces sería la que da menor número de vueltas. Entonces, yo voy a decir acá, por lo tanto, si dicha rueda en 4 minutos, correcto, en 4 minutos da 88 vueltas, ¿cuánto dará en un minuto? Lo divide entre 4, ¿sí? Entonces va a dar 22 revoluciones por minuto, chicos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la respuesta a nuestro problema. Bien, similar en el siguiente problema. Mira, me dice, dos ruedas de 36 y 40 dientes están concatenadas y en el transcurso de 5 minutos, ¿ya? Una da 10 vueltas más que la otra. Calcula la velocidad menor en revoluciones por minuto. Nuevamente, mira, la velocidad menor. ¿Sí? Me dice calcule la velocidad menor en revoluciones por minuto. Bien, entonces vamos a ver acá. Ojo, chicos, nuevamente, si el número de dientes es inversamente proporcional al número de vueltas. Entonces, si esta rueda da x vueltas, entonces, como dice que una de ellas da 10 vueltas más, entonces diré que esta rueda va a dar x menos 10. ¿Sí? Acuérdate que por ser menor, esta va a dar más vueltas. Entonces sería ahí x menos 10 vueltas. Bien, entonces con eso voy a calcular el valor de x. Bien, quedaría 36, que es el número de dientes, por x. Va a ser igual. Bien, ¿a qué va a ser igual? A 40, ojo, 40 multiplicado por x menos 10. De esa manera, mira, qué fácil. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ojo, chicos, ahí podemos ir operándolo o simplemente desarrollarlo acá. Mira, acuérdate que esta parte que está acá, si esta parte que está acá, simplemente quedar así, mira, 36 veces x es igual a 40x menos 400, ¿sí o no? Porque tengo 40 por 10, 400. Mira, tengo acá 400 pasa al otro lado sumando y él pasa restando, ¿sí o no? 40 menos 36 es igual a 4. Entonces tengo que 400 es igual a 4x. Te pregunto, ¿cuál es el valor de x? Fácil, ¿sí o no? ¿Cuánto? Simplemente 100. Entonces, 100 vueltas. ¿Ya? 100 vueltas es los que van a dar en 5 minutos. Ojo que estamos analizando, a ver acá, me olvidé de colocarlo, en 5
minutos, ¿ya? Eso, en ese tiempo se va a dar la situación, ¿ya? Entonces, en 5 minutos, este engrane, ¿sí? Este engrane va a dar un total de 100 vueltas, ojo, un total de 100 vueltas. Y este engrane, bueno, ahí como lo vemos, va a dar un total de 90 vueltas, ¿ya? Bien. Ahora me dicen que debo calcular, si debo calcular la velocidad menor en revoluciones por minuto. Bien, mira, esto también está fácil a pesar que nos han cambiado por ahí lo que nos piden. Bien, es similar o la misma pregunta que hemos hallado acá, que hemos encontrado en el anterior problema. Sería, como él sería el que da menos vueltas, entonces me piden la velocidad de él. Como en 5 minutos da 90 vueltas, entonces ¿cuál va a ser su velocidad? Si de vueltas en un minuto lo divido entre 5, sería 19 entre 19. ¿Qué hablaron? 90 entre 5, ¿eso cuánto es? Simplemente 19. Entonces, esto va a ser 19, ¿sí? Revoluciones, acuérdate de revoluciones o vueltas, por minuto, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la solución de problemas número 3 propuestos para el alumno. Bien, siguiente problemita, chicos. Me dice, calcula cuántos gramos pesará un diamante que vale sería 112,5, ¿ya? Con $5. Bien, si uno de 6 gramos vale 7,2 dólares. Además, se sabe que el valor del diamante es proporcional con el cubo de su peso. Mira, me dicen que el valor del diamante es proporcional con el cubo de su peso. Bien, ya sabes que cuando te dicen proporcional, de frente, directamente proporcional. Entonces me dicen que el valor del diamante es directamente proporcional al peso al cubo, ¿sí? Entonces, esa sería nuestra expresión. Bien, entonces a mí me dicen cuánto es lo que pesa un diamante de 112,5. Entonces, el diamante cuesta 112,5. Bien. No sé cuánto es su peso, es lo que me piden. Entonces voy a decir que es un X al cubo. Pero me dan de dato el precio y el peso del otro diamante. Si me dicen, si uno de 6 gramos, ojo, uno de 6 gramos, correcto, ¿ya? Uno de 6 gramos, sería 6 al cubo, cuesta 7,2 dólares. Entonces sería 7,2 dólares. Bien. Con eso me piden el peso, me piden hallar el valor de X. Bien, mira, para este problema, chicos, lo único que voy a tener es eso, mira, ojo que puedo eliminar la coma decimal, ¿sí o no? Correcto, entonces, ¿cómo queda esto? Fácil, va a quedar que 1125, ya, dividido entre X al cubo, ya, eso simplemente va a ser igual, chicos, va a ser igual a 72 sobre 6 elevado al cubo. Bien, entonces tengo acá dicha expresión. Bien, ahora lo que voy a hacer acá, chicos, es simplificarse, ¿no? Mira, porque si yo simplifico le saco, a ver, le voy a sacar acá novena, ¿ya? Si le saco novena, acá quedaría simplemente 8. Bien, que es 2 al cubo, me conviene que esté 2 al cubo, mira. Si a él le sacan novena, chicos, quedaría 125, que es 5 elevado al cubo. Entonces, mira, esta expresión que está acá, mira, él pasa al otro lado, va a quedar que X al cubo, ¿sí? Él lo lleva al otro lado, este X al cubo va a ser igual. Mira, la multiplicación que sería 5 al cubo, que es 125, por 6 al cubo, y eso dividido entre ¿cuánto? Entre 2 elevado al cubo. ¿Qué vas a sacar? Sabes que esa potencia pasa al otro lado como raíz cúbica, ¿sí o no? Entonces, dicha expresión, chicos, X, ya X, va a ser igual. Sería 5 por 6, 30. 30 entre 2 va a resultar ser igual a 15 gramos. ¿Por qué? Acuérdate que te pedían el peso de dicho diamante, ¿ya? Bien, pasemos entonces a nuestro siguiente problema. Mira, me dice, según la ley de Boyle, la presión es inversamente proporcional al volumen que contiene determinada cantidad de gas. ¿A qué presión está sometida un gas si al aumentar esta presión en 2 atmósferas el volumen varía en
en 40%. Ojo, mira, me dicen que son inversamente proporcionales. Entonces, vamos a proponer acá, mira, según la ley de Boyle me dicen que la presión es inversamente proporcional al volumen contenido, ¿sí? Al volumen que contiene determinada cantidad de gas. Entonces, presión por volumen va a ser una constante, ¿ya? Entonces, vamos a reemplazar. Mira, me dice, determina, a ver, o me dicen, ¿a qué presión está sometida un gas? Entonces, digamos, ¿a qué presión está sometida el gas? No sé, entonces digamos que es X, ¿ya? ¿A qué presión está sometida un gas? Si al aumentar esta presión, ojo, mira, si al aumentar esta presión, entonces va a decir que esta presión que es X, hay una cantidad de volumen que voy a llamarle V, ¿ya? Bien, entonces eso voy a decir, mira, si al aumentar, dice, si al aumentar, ojo, si al aumentar, ¿ya? Bueno, acá me dice, si al aumentar esta presión en 2 atmósferas, entonces voy a aumentar la presión, sería X más 2. Ojo, si al aumentar la presión en 2 atmósferas, ¿ya? En 2 atmósferas, el volumen varía en 40%. Mira, ojo chicos, mira acá, te das cuenta que la presión está aumentando. ¿Y qué pasa con dos magnitudes inversamente proporcional? Si una aumenta, ¿qué pasa con la otra? La otra debe disminuir. Acuérdate, no son como las directas. Si una aumenta, la otra tiene que aumentar. Acá no se cumple todo lo contrario. Mira, como noto que la presión aumentó, entonces el volumen debe estar disminuyendo. Por eso me dicen, si varía en 40%, entonces ahora tengo el 60%. Entonces acá voy a tener, entonces va a variar en el 60%, ¿correcto? ¿Por ciento de quién? Del volumen V, que lo llamaba ahí. Bien, con eso chicos, creo que ya podemos calcular ese X, ¿ya? Me piden dicha presión. Entonces veo que se cancela el volumen. Acá 0, 0. Y bueno, puedo sacar acá mitad. Ya mira, mitad 3, mitad 5, chicos. Bien, entonces operemos en aspas, ¿sí o no? 5 por X resulta ser 5 veces X. Va a ser igual. 3 por X, 3 veces X. 3 por 2 más 6. Bien, pasa al otro lado, sí, chicos, pasa al otro lado. Tengo 5X menos 3 veces X resulta ser igual a 3 veces X, que es igual a 6. De acá voy a tener entonces que X, que viene a ser la presión que me solicitan, va a ser igual a 3 atmósferas, chicos. De esa manera. Bien, entonces, ahí tenemos el problema 4 de los propuestos para el alumno, ¿sí? Bastante sencillo, aplicando correctamente las proporciones de esas dos magnitudes. Bien, me dicen en el problema número 5, mira, la potencia de un circuito varía en forma directamente proporcional con la resistencia del conductor eléctrico y con el cuadrado de la corriente que circula. Si la corriente se reduce a su mitad y la resistencia se triplica, ¿qué sucede con la potencia? A ver, vamos a ver qué sucede con la potencia. Entonces, vamos a ver acá. Mira, me dicen que la potencia de un circuito. Entonces, la potencia de un circuito voy a llamarle potencia P. ¿Ya? Me dice que varía directamente proporcional. Entonces, se va a dividir con, ojo chicos, con. Entonces, sería con la resistencia y con, chicos, y con el cuadrado de la corriente. Entonces, voy a colocar la resistencia multiplicado con la corriente al cuadrado, chicos. Ya me dice con la corriente al cuadrado. ¿Ya? Bien. Entonces me dice acá, ¿sí? Me indica, si la corriente se reduce a la mitad. Mira, la corriente se reduce a la mitad. Entonces sería C medios. ¿Ya? Se va a reducir a la mitad. Entonces esto se debe elevar al cuadrado. ¿Ya? Si la corriente se reduce a la mitad y la resistencia se triplica. Mira, esta resistencia se va a triplicar. Bien, me indican qué pasa con la potencia. Entonces, vamos a operar. Bien, acuérdate que acá R y R, ¿sí? Se nota que se va a eliminar, ¿sí o no? Se va a simplificar. Bien, entonces operemos. Mira, ya sabes que lo que está, ¿sí? Acá dividiendo lo voy a llevar al otro lado a multiplicar. Bien, entonces, ¿cómo quedaría esto? Bien, esto quedaría así. Mira, P sobre C, acuérdate, al cuadrado, eso multiplicado. Mira, acá tengo 3, ojo, 3, multiplicado
por c, ahora que c medio al cuadrado, quedaría c medios elevado al cuadrado y todo eso entre 4, ¿sí o no? Y a eso simplemente va a ser el valor de x. Mira qué pasa acá, se simplifica, mira, con él automáticamente se simplifica. ¿Qué me queda acá? Mira, entonces tienes que x resulta ser igual, ¿cuánto? 3 cuartos, ojo, 3 cuartos de p. Y tú sabes, si nosotros trabajamos con porcentajes, 3 cuartos es conocido, ¿sí o no? En porcentaje, acuérdate, 3 cuartos multiplícalo por 100%, o sea, por 1. Entonces, cuarta de 100, 25. 25 por 3 es 75. Mira, este x, chicos, va a resultar simplemente el 75% de p. ¿Sí? A ver, profesor, ¿qué hizo? Claro, mira, 3 cuartos lo multiplicas por el 100%. Acuérdate que 100% es 100 sobre 100, eso es 1. ¿Bien? Simplifica, mira, él y él se hacen 25. 25 por 3, él resulta ser igual al 75%. Entonces, cada vez que una fracción quieres pasarla a porcentaje, multiplícala por el 100%. ¿Bien? Entonces tengo que estos 3 cuartos de P resulta ser el 75% de la presión, bueno, sería de la potencia original, ¿sí? ¿Bien? Acuérdate que como tengo acá P solito, él sería el 100%, ¿sí? Mira, de 100% bajó al 75%. Bien, acá me dice, ¿qué sucede con la potencia? ¿Qué está sucediendo con la potencia? Disminuye, ¿en cuánto? En 25%. Entonces acá voy a tener, por lo tanto, la potencia disminuye, ya disminuye, ya chicos, disminuye en 25%. De esa manera. Bien, pasemos entonces al problema número 5. A mí me dice, dos magnitudes son inversamente proporcionales. Si una de ellas disminuye en un cuarto de su valor, en cuanto aumenta o disminuye la otra. Bien, entonces vamos a proponer aquel problema. Mira, dice que dos magnitudes son inversamente proporcionales. Entonces vamos a decir que A multiplicado por B tiene que ser una constante. Ya me dice, si una de ellas disminuye en un cuarto. Mira, chicos, ojo que cuando dicen si una de ellas disminuye un cuarto. Ojo que cuando yo tengo este A, entonces voy a disminuirlo en un cuarto. Sería un cuarto de A. Entonces quedaría así, mira, A menos un cuarto de A, ¿sí o no? Bien. O lo mismo que decir, profesor, mira, él lo puede expresar como 4 cuartos, pero le reduzco un cuarto, serían 3 cuartos. Entonces, una de ellas, al disminuir en su cuarta parte, entonces simplemente va a quedar los 3 cuartos de A. A ver, digamos que el que se redujo sea A. Entonces, ¿qué sucede con B, chicos? ¿Qué va a suceder con B? ¿Bien? Correcto, dice en cuanto aumenta o disminuye el otro. Vamos a ver, chicos, en cuanto aumenta o en cuanto disminuye. Bien, ya sabes, ahí observando veo que A se simplifica para poder hallar el valor de B. Bien, entonces acá tengo, mira, 4 sube y 3 baja. Entonces tengo que X resulta ser igual a ¿cuánto? A 4 tercios de B. Y bueno, nuevamente, ¿sí? Si yo quiero pasarlo a porcentaje, lo multiplico por el 100%, ¿sí? Entonces, acá tengo 400, o bueno, simplemente esto sería 4 entre 3 por 100, que sería el, bueno, en esta parte va a ser el 133,3 por ciento de B, chicos, ¿sí? Ahí sale un periódico puro, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a decir? Mira, si acá B es un 100%, ahora se está transformando en un 133%. ¿Te das cuenta? Como él disminuyó, ¿sí? Se iba a ver que él tenía que aumentar, ¿sí? Entonces, ¿en cuánto aumenta? Fácil, ¿sí o no? Entonces acá te voy a decir, por lo tanto, aumenta, ¿sí o no? Acá aumenta, ¿ya? Aumenta en 33,3 por 100, chicos. Bien, entonces de esa manera, chicos, hemos culminado con los problemas propuestos para el alumno y el profesor. En esta tercera parte vamos a ver los problemas propuestos de la página 47. ¿Ya? Entonces,
Presta atención, en el problema número 1 me indican si A es proporcional a B y cuando A vale 12, B vale 20. Calcula A cuando B vale 25. Bien, entonces, estos tipos de problemas, ya sabes, proporcional, magnitudes directamente proporcional. Entonces me dicen que A es proporcional a la magnitud B. Bien, con eso me indican que cuando A vale 12, ojo, cuando A vale 12, B es igual a 20, ¿ya? B es igual a 20, correcto. Bien, ahora me preguntan acá, calcula A cuando B vale 25. Entonces, me piden que calcule A cuando B es igual a 25. ¿Te das cuenta? Ya sabes, esto va a ser una constante, ¿ya? Bien, entonces simplifiquemos. Ahora vamos a ver si se puede simplificar. Mira, acá observo que tiene cuarta, ¿sí o no? Entonces voy a sacarle cuarta. Mira, y también tiene quinta. Entonces se va a simplificar todo. Qué fácil, ¿sí o no? Entonces primero saquemos cuarta. Ojo, cuarta. Ahí resulta ser igual a 5. Cuarta resulta ser igual a 3. Bien, ahora ¿qué tienen? Quinta, ¿sí o no? Entonces saquemos quinta. Quinta resultó ser igual a 1. Quinta resulta ser igual a 5. Bien, ese 5, como ya sabes, pasa a multiplicar. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? A, por lo tanto, el valor de x, ¿a qué es igual? Claro, ¿verdad? El valor de x resulta ser 5 por 3 igual a 15, chicos. Entonces, ahí tenemos resuelto nuestro primer problema. Segundo problema, me dice, si la magnitud A es inversamente proporcional a la magnitud B, y cuando A vale 15, B vale 25. Calcula B cuando A es igual a 25. Entonces, acá me indican que las magnitudes son inversamente proporcionales. Entonces, va a cumplir que A multiplicado por B va a ser una constante. ¿Sí? Entonces, ubicamos nuestros datos. Me dice, cuando A vale 15. Entonces, cuando A es igual a 15. Bien. Cuando A vale 15, B vale 25. ¿Ya? B es igual a 25. Entonces me piden calcular B cuando A es igual a 25. Entonces me piden calcular B cuando A es igual a 25. Ya sabes, esto va a ser una constante. Bien, ya sabes cuál es la respuesta, ¿sí o no? 25ava, 25ava. Bien, ¿qué vas a tener acá? Por lo tanto, X, chicos, X resulta ser igual a ¿cuánto? Resulta ser igual a 15, chicos. Qué fácil, ¿te das cuenta? Muy bien. Tercer problema, chicos. Me dice, calcular A más B, ¿sí? Y me dan dicha gráfica. Mira, esta gráfica, ya sabes, representa dos magnitudes directamente proporcionales. ¿Cómo los identificas? Simplemente por la diagonal, ¿sí? Entonces, vamos a resolver este problema. Ya sabes, directamente proporcional. Acá, ¿no? A directamente proporcional a B. Entonces vamos a colocar, mira, A es a 40, A es a 40, ¿sí? Como 24 es a 12, como 24 es a 12. Y el otro, como 8 es a B. Ojo, como 8 es a B. Ojo, tener cuidado acá, ¿sí? Si tú colocas B es a 8, entonces sería B es a 8, como 12 es a 24, como 40 es a ¿correcto? Esa es la forma de poder reemplazar estos datos. Bien, acá mira, anoto que se puede simplificar. Mira, 12ava 1, 12ava resulta ser igual a 2. Entonces, mira, tengo que la relación va a ser de 1 a 2. Ah, profesor, que se puede hacer eso, claro, pues si él debe ser el doble de B, ¿sí? Entonces B es igual a 4. ¿Te das cuenta? A tiene que ser el doble de 40, entonces A es igual a 80, ¿ya? Entonces, vamos a hallar cada uno de estos valores, porque me piden A más B. Entonces, el valor de ¿a qué va a ser igual, chicos? Mira, tengo que A va a ser igual a 80, ¿sí o no? Claro. ¿Cuánto es el valor de B? Bueno, sería 2 veces B es igual a 8. B resulta ser igual a 4. Bien, como me piden la suma, entonces sumemos esos valores. Entonces, A más B resulta ser igual a 84, chicos. Respuesta final. Bien, ya sabes, para que te puedas entretener, ¿sí? Siempre el problema número 4 y 5, chicos, para que puedas pasar una tarde muy divertida. Entonces pasemos a la práctica dirigida. Ya sabes,
descarga el archivo para poder trabajar juntos esta práctica dirigida. Bien, entonces comencemos con el problema número 1. Bien, en el problema número 1 me dice, el gráfico muestra los valores de dos magnitudes directamente proporcional. Calcular X por Y, chicos. Bien, acá me piden calcular X por Y. Entonces vamos a ver, ojo que me piden el producto de X por Y. Bien, entonces vamos a resolverlo. Ya saben, magnitudes directamente proporcional que voy a tener. X es a 20. X es a 20, correcto. X es a 20. Como 600 es a Y. Ojo, como 600 es a Y. Y el otro lado, como 800 es a 40, ¿sí o no? Como 800 es a 40. Bien, ahí simplifiquemos un poquito, ¿sí? A ver, 0, 0 se va. Acuérdate, cuarta de, cuarta de 80, ¿sí? Cuarta 1, cuarta. Esto resulta ser 20 a 1, ¿sí? Simplemente como 20. Bien, con eso entonces yo voy a dar el valor de X y el valor de Y, chicos. Bien, entonces vamos a calcular cada uno de estos valores. Bien, entonces calculemos, mira. Ojo que acá, chicos, mira, X va a ser igual, ¿sí? 1 por X es igual a 20 por 20, ¿sí? Entonces X resulta ser igual a 400. ¿Te das cuenta que es fácil? Claro, ¿verdad? X es igual a 400. Bien, al otro lado que tengo 1 por 600, 600. 20 por Y, eso es 20 veces Y. Entonces, ¿qué vas a tener acá? Mira, cancela 0 con 0, se simplifican. Tienes la mitad de 60, ¿cuánto es? Eso resulta ser igual a 30. Entonces ya tengo el valor de X y tengo el valor de Y. Bien, con esto, chicos, a mí me piden, ojo, a mí me piden calcular X multiplicado por Y. Bien, entonces simplemente reemplazando, vamos a tener 400 multiplicado por 30. Bien, ¿cuánto es eso? 4 por 3, 12. Ya sabes, y voy a aumentar 3 ceros. Y 1, 2, 3. Entonces, el resultado, chicos, va a ser igual a 12.000. Claro, muy bien. Entonces, pasemos a nuestro siguiente problema, ¿ya? En el siguiente problema me indican lo siguiente. Mira, me dicen, el gráfico muestra los valores de dos magnitudes directamente proporcional. Me piden calcular A más B, chicos. Entonces vamos a calcular A más B. Bien. Nuevamente, mira. A es a 60, nuevamente, ¿sí? Como 6 es a 20. Bien, acá, chicos, voy a proponerlo que A es directamente proporcional a B. Bien, entonces de esa manera, ¿cómo quedaría? 60 es A, ¿sí? 60 es al valor de A. Como 120 es a 6, mira, como 120 es igual a 6. Como B es a 9, mira, como B resulta ser igual a 9. Mira, simplificamos acá, sexta 1, sexta resulta ser igual a 20. Entonces, chicos, esto nuevamente va a quedar como 20 es a 1. ¿Te das cuenta? Similar al problema anterior. Bien, acá que voy a tener fácil, si no tengo acá 1 por B, B. 9 por 20, entonces ya tengo el valor de B. Bien, entonces tengo que el valor de B resulta ser 9 por 20. Eso es igual a 180. Bien, calculemos entonces el valor de A. A ver cuánto resulta ser A. Tengo acá A por 20, 20 veces A. 1 por 60, 60. Sácale 20 a 60, entonces A resulta ser igual a 3. Bien, con esto, chicos, que voy a tener fácil, si no va a decir, por lo tanto, A más B. A más B resulta ser igual a 183. Respuesta final. Bien, pasemos a nuestro tercer problema. Ya miren, el tercer problema me dice, el gráfico muestra los valores de dos magnitudes inversamente proporcionales. Ojo que así no nos hubiesen dicho, ya sabemos que por la gráfica son magnitudes inversamente proporcionales. Bien, acá me piden calcular m más n nuevamente. Bien, ya sabes, cuando tengo esta, se acuerdan de esta curva, una hipérbola equilátera, se cumple que los productos son constantes. Entonces acá tengo, mira, voy a tener n por 3, n por 50. Entonces va a ser 50 veces n. Eso va a ser igual a ¿cuánto?
Ojo, 50 veces n. ¿Va a ser igual a cuánto? A 50 veces m, ¿sí o no? Entonces 50 veces m. Ya eso, ¿a qué va a ser igual? A 100 por 10, que resulta ser igual a 1000. Mira cómo quedó la expresión. Entonces, acá, profesor, voy a notar que m y n son iguales. Bueno, sí, da acá la coincidencia de que van a ser iguales. Ya sabes, 0, 0 y 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedó? Quedó que 5 veces n, ya 5 veces n es igual a 5 veces m, y eso es igual a 100. Bien. Ahora veo que tienen quinta, ¿sí? Entonces saquemos quinta todos. Quinta, quinta y quinta. Bien, ¿qué quedó? Quedó que n es igual a m, y quinta de 100, sabes que eso es igual a 20. Entonces, ¿qué tienes? Que n es igual a 20 y m es igual a 20. Entonces acá tú dirás, profesor, entonces n resulta ser igual a 20 y m también resulta ser igual a 20. Bien, como ya sabes, nos solicitan el valor de m más n. Entonces m más n resulta ser igual a 40, chicos. Entonces ahí tenemos el problema resuelto. Cuarto problema, chicos. Me dice, el gráfico muestra el comportamiento de dos magnitudes, número de obreros respecto al tiempo. Me piden calcular x más y, ¿sí? Ojo, chicos, que el número de obreros con respecto al tiempo siempre van a ser magnitudes inversamente proporcionales. Ya, no solo en esta situación. Siempre el número de obreros con respecto al tiempo van a ser inversamente proporcionales. Acuérdate, a más obreros va a reducir el tiempo, a menor obreros va a aumentar el tiempo. Entonces, por eso son magnitudes inversamente proporcionales. Bien, me piden calcular x más y. Bien, ya sabes, esta curva ya nos indica que habla de magnitudes inversamente proporcionales. Bien, entonces cumple que los productos son constantes. Te voy a tener 20 por y, eso resulta ser 20 veces y. Bien, sigamos. X por 200, eso va a ser igual a 200 veces X. ¿Y eso va a ser igual a cuánto? A 100 por 100, chicos. ¿Y cuánto es 100 por 100? Bueno, chicos, eso resulta ser igual a 10.000. Ya, eso es igual a 10.000. Bien, con eso, chicos, me piden calcular X y me piden calcular Y. Bien, ya sabes, 0, 0 y 0, chicos. Se simplifican automáticamente. Bien. Ya sabes, puedo sacarle mitad, ¿no? Entonces, si yo le saco acá mitad, mitad y mitad, ¿qué va a quedar? Mira, va a quedar que y, ojo, le saqué mitad, queda y. Acá, mira, voy a sacarle mitad, voy a quedar mitad de 20 es 10 veces x, y la mitad de 1000 resulta ser igual a 500, chicos. Ya, ojo, le saqué mitad al final, así, ¿no? Saquémosle así, mitad 1, mitad 10, mitad 500, de esa manera. Entonces va a quedar que y es igual a 10x y eso es igual a 500. Bien, te das cuenta que acabamos de hallar rápidamente el valor de y. Y resulta ser igual a 500, ¿sí o no? Ya sabes, 20 por 500 es igual a 10.000. ¿A qué será el valor de x? Bueno, acá te das cuenta, 10x igual a 500, se elimina un 0 y queda que x es igual a 50, ¿sí o no, chicos? Bien, como me piden x más y, ¿qué vas a tener acá? Ah, profesor, entonces, por lo tanto, x más y resulta ser igual a 550, chicos. Y de esa manera hemos culminado con esta sencilla práctica dirigida. Bien, entonces, chicos, ya sabes, como siempre, desearte muchos éxitos en estos nuevos desafíos de nuestro cuarto bimestre, y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias.